Hoy iniciamos, hermanos, una serie que busca dar respuesta al creyente cómo nosotros podemos afrontar el sufrimiento, cómo podemos vivir y pasar estos años preciosos de vida que el Señor nos da en medio de una generación que es maligna y perversa. ¿Cómo podemos reaccionar frente a la gente que es conflictiva, a la gente que es mala, a los escarnecedores o incluso al sufrimiento por una enfermedad, por una pérdida en general? El apóstol Pedro, que experimentó él mismo el sufrimiento, quien fue discípulo de Jesucristo y quien fue exhortado en diferentes ocasiones por el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, que vio de primera mano desde el patio cómo Jesucristo era torturado. El apóstol Pedro, un hombre sufrido, que puede sentir el dolor de los creyentes, él escribe una carta para que toda la iglesia entienda cómo podemos nosotros vivir en medio de las dificultades y cómo soportar el sufrimiento. A lo largo de la historia, los brillantes filósofos han querido dar respuesta a este tema. El sufrimiento es un tema muy importante en la humanidad. ¿Y por qué es importante? Porque duele. Si algo hacemos todos los días que nos levantamos, es dar marcha a todo aquello que pueda minimizar o impedir el sufrimiento. Yo les pregunto, levante la mano el que le gusta sufrir. Yo no creo que haya alguien sano mentalmente y que le parezca bien sufrir. Todos trabajamos, estudiamos, nos esforzamos para evitar el sufrimiento. Pero con todo y todo nos damos cuenta que es imposible evitarnos el sufrimiento. Es imposible. Me encantaría evitarle a mi hija Grace y a mi hijo Jacobo y nunca podré. Y creo que todo padre y toda madre quisiéramos evitarle 3 cosas a nuestros hijos y nunca podemos. En primer lugar, el dolor. El dolor. El dolor físico, el dolor emocional, es algo que nosotros experimentan nuestros hijos y nunca lo podremos evitar. Sin embargo, como padres, ¿nos gusta ver a nuestros hijos doliendo? No. Una segunda cosa que jamás quisiéramos para nuestros hijos, pero tampoco para nosotros, es la soledad. La soledad. Nuestros hijos, como nosotros, experimentan la soledad. No solo la soledad espacial es que estoy en un recinto y nadie me acompaña, sino esa soledad de estar un 24 de diciembre, un 31, el día de mis cumpleaños, rodeado de tarjetas, de regalos, de amigos que me abrazan y sentirme tan solo, tan vacío, tan sin sentido. La soledad es un segundo aspecto que nunca podremos evitarle ni a nuestros hijos y que nosotros también vivimos. Y un tercero, inevitable, la muerte. El dolor, la soledad y la muerte. Y todo eso se puede describir o se puede expresar con una sola palabra: sufrimiento. Así que el apóstol Pedro, él envía esta carta para ayudar a la iglesia y que cada uno de nosotros hoy entendamos, hermanos, que el sufrimiento no es algo tan malo para nosotros, que el sufrimiento nos edifica y que el sufrimiento es una didáctica en la pedagogía de Dios para hacernos más como Cristo y que podemos sobrellevarlo ya no solos. El que lo trata de sobrellevar solo se suicida, o consume alcohol todo el tiempo, o consume alucinógenos, o medicamentos cualquiera sea, pero quien lo quiere vivir solo no lo puede vivir bien. Lo que nos deja saber el apóstol Pedro es
que la soledad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, todas las aflicciones de esta vida, sí las podemos sobrellevar con gozo. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Mientras vamos estudiando este libro, quiero que el Espíritu de Dios bendiga su vida y le dé a usted una perspectiva diferente acerca del sufrimiento. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo primero que nos dice en este encabezado Pedro es que él es apóstol de Jesucristo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque él fue discípulo de Jesús, recibió de primera mano las enseñanzas acerca del sufrimiento y no solo eso, él las vivió con Cristo. Él estuvo en el momento que Jesús dio este sermón diciendo, no se angustien, miren las aves del cielo, no se desesperen, miren las flores del campo, cada día tiene su afán, no se angustien. Pedro recibió de primera mano la instrucción acerca del sufrimiento, pero también la vivió con Jesucristo. También al decir Pedro, apóstol de Jesucristo, él está diciendo que esta carta es legítima, que esto no es una idea más filosófica acerca del sufrimiento, porque en el entorno en que se encuentra la iglesia ya había suficientes propuestas para poder lidiar con el sufrimiento. Pedro dice, esto no es una idea humana de pensar. Soy apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, representante, embajador del mensaje de Jesucristo. Y en segundo lugar, fíjese a quién está en primer lugar dirigida esta carta. A los expatriados en la dispersión. Y luego habla de una cantidad de lugares de Asia Menor que hoy es Turquía. Y él está hablando, enviando una carta a una iglesia que le tocó salir de su casa, que le tocó salir de su tierra. Y nosotros tenemos ejemplos aquí en Latinoamérica de países vecinos, quienes han tenido que salir de su tierra dejando ¿qué? Sus empresas, su patrimonio familiar, sus cosas, e irse como migrantes, a muchos de ellos a salvar su propia vida, otros a empezar de cero, y dentro de toda esa cantidad de migrantes, cristianos también. Hermanos, no sé si usted sabe lo difícil que es para un cristiano tener que emigrar a otro país, tener que irse para otro país y llegar a un lugar donde nadie le conoce, donde a nadie le importa, donde todos están protegiendo su propio trabajo, donde es un desconocido y puede ser desconfiable por ser suramericano o mucho más por ser colombiano. Pero muchos cristianos fueron arrancados de su tierra, arrancados de su lugar, y dice Pedro que fueron a dar a Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Asia y Bitinia. No sé qué tanto usted es consciente de lo triste que es perder la casa, perder su lugar y tener que irse. Aquí en este país ha sucedido. Gente que las han obligado a salir de sus tierras, de sus lugares que fueron heredados de todos sus abuelos, que fueron cultivados y de un momento a otro los sacan y lo pierden todo. Y dígame si eso no produce dolor, si eso no produce angustia, si eso no hace vulnerable a las personas, si eso no produce llanto y desaliento en la gente. Pues a esos cristianos, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les escribe. Y fíjese lo que dice Pedro en el versículo 2. Esos cristianos que fueron expatriados, desterrados de su tierra, son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos. No todo es malo, pero
no todos los cristianos viven una vida plácida. Hay muchos cristianos que vivirán con todas las comodidades, con toda la tranquilidad y servirán al Señor desde esa capacidad. Pero hay cristianos que no, que lo sufrirán. Puede usted leerse la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Y dice cómo algunos conquistaron reinos, cómo algunos lograron batallas y dieron la victoria al Señor. Pero luego dice el autor de Hebreos, pero en otros casos sus propias mujeres recogieron sus cadáveres, fueron descuartizados, destruidos, desterrados. Hebreos capítulo 11. Entonces, no todos los cristianos vivimos las mismas experiencias, pero para ser cristiano tiene que la persona ser elegida según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que estos cristianos, conforme lo dijo su compañero, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él. Dios nos escogió por su voluntad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y esto por qué? Por su amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿cuál es la razón? El puro afecto de su voluntad. Cuando pensamos en cómo Dios nos salvó, nos rescató, las Escrituras siempre nos dejan ver que es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios, por el afecto de Dios, para la alabanza de su nombre. Pero nunca que Dios nos salvó porque haya visto en usted y en mí algo bueno, como enseñan muchos que dicen que el previo conocimiento es que Dios, antes de la fundación del mundo, en una realidad muy desconocida, pensó en Héctor David y lo vio. Y vio que Héctor David sería un buen tipo, que sería un buen ciudadano, un buen padre de familia, y que Héctor David lo iba a escoger. Entonces que Dios dijo, pues como veo que me va a amar y me va a escoger, entonces ahora lo predestino para ser salvo. No, eso no es así. Díganme ustedes, sean sinceros, si Dios me hubiese visto a mí antes de la fundación del mundo, ¿hubiese hallado razones para salvarme? Tienen la oportunidad de quejarse hoy. No, hermanos, ni en mí, ni en usted, ni en el Papa, en nadie. No hay justo ni aún uno. Pero Pedro, alentando a la iglesia, le dice que ellos que son desterrados, que han sufrido estas desgracias de ser desposeídos de su estabilidad, ellos son elegidos por Dios y que Dios los eligió antes. El previo conocimiento tiene que ver con el previo afecto. Conoció Dios, amó Dios y ponga ahí su nombre. Y dice que eso lo hizo Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué les está diciendo Pedro a estos sufridos? Que Dios los escogió y luego el Espíritu Santo los regeneró. Santificación del Espíritu es lo que Jesús le habla a Nicodemo. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, vemos en esa oscura noche a Jesús hablando con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque Nicodemo tiene una preocupación. Él es un erudito y ciertamente él ama la ley, pero frente a Cristo, él reconoce que él no es ese hombre piadoso. Y Jesús le dice eso a Nicodemo, Nicodemo, el que no nace no puede ver el reino de Dios. A lo cual Nicodemo le dice, pues
¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso entraría nuevamente al vientre de su madre? ¿Cómo sería? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la importancia de venir los miércoles a la teología sistemática, porque en parte ya hemos explicado esto en esta clase. Nacer del agua, ser purificada nuestra conciencia por la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo se sirve del Evangelio, de la palabra de Dios, para confrontarnos y despertarnos lo que se entiende en teología como la regeneración. También podemos entender esto como la resurrección de los muertos, el despertar a una conciencia, el vernos y reconocernos tan necesitados de Dios. Pedro le dice a esta iglesia que está sufriendo que ellos fueron escogidos por Dios. Aunque están desterrados, aunque han vivido una desgracia, ellos son escogidos por Dios antes de que existieran. Y Dios lo hizo y mediante la regeneración del Espíritu Santo, santificación del Espíritu Santo, dice aquí, para obedecer, o sea, para vivir esa nueva vida en Cristo. Y dice Pedro, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cada vez que usted lea en las Escrituras, sangre significa vida. Y cada vez que lee en la Biblia, sangre de Cristo significa la vida de Cristo. La vida de Cristo. No se trata de las gotas, no se trata de el líquido que corría en su torrente a través de su cardio, se trata de la vida que Él entregó. Cuando dice Pedro, ser rociados con la sangre de Jesucristo es ser expiados, es ser sustituidos. Pedro, como era un buen judío, él entendía muy bien el concepto de la sustitución, así que él se sirve del lenguaje del Antiguo Testamento, del sacrificio que se hacía en el tabernáculo. Él se sirve de esto para decir, ser rociados con la sangre de Cristo es ser lavados con la sangre de Cristo, es ser sustituidos. Lo que aprendimos y con lo que terminamos el Evangelio de Marcos. Cristo muere. Él toma nuestro lugar. El justo muere por los injustos. Y ahora el Padre nos ve a nosotros a través de la pureza de Cristo. Esto es muy importante para una iglesia que estaba sufriendo. Muy importante. Porque el sufrimiento puede ser tan grave que puede enlodar nuestro razonamiento, oscurecerlo, de manera que duela tanto vivir, que sea tan difícil que perdamos el ánimo. Y al perder el ánimo, diga el creyente, yo ya no leo más la palabra de Dios. Ya no encuentro consuelo en ella. Ya no oro porque he orado mucho y Dios como que no me escucha, se ha desentendido de mí. Nadie me ama y parece que Dios me ha abandonado. Todas esas afirmaciones surgen de alguien que ya no tiene consuelo, que se siente tan perdido. Así es la cualidad del sufrimiento. El sufrimiento es tan grave que puede hundir a la persona en la desesperación y en la muerte. Cuando yo escucho que alguien se suicidó, yo no pongo mi dedo señalador diciendo, se fue al infierno. No. Cuando alguien se suicida, siento que toda la sociedad hemos fracasado al no poder rodear a esa persona en su sufrimiento. Sin embargo, no justifico jamás el suicidio. No hay razón para que una persona se suicide porque la esperanza que tenemos es en Dios, no es vana. Pero sí entiendo que muchas personas, al no mirar a Cristo, al vivir su sufrimiento solos, no les queda nada. ¡Qué desgracia! Pedro encuentra que es muy importante que antes de animar a la iglesia, les recuerde que ellos son salvos, que ellos tienen una patria,
que hay un lugar de donde no les pueden arrancar, no les pueden quitar. Ellos, cristianos sufriendo, que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, cristianos que fueron regenerados por el Espíritu Santo, o sea, tuvieron una nueva vida, un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento se expresó en la sustitución, la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice, gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz sean multiplicados. ¿Qué podemos hacer con la gracia de Dios? En primer lugar, disfrutar de su compañía, experimentar su consuelo. Pero también la gracia de Dios en nosotros nos permite esto, que tengamos una mejor vida en esta tierra. Recuerdo que alguien decía que cuando necesitamos, cuando vamos a una entrevista laboral, más que pergaminos necesitamos la gracia de Dios. Cuando vamos a hacer una diligencia a la EPS, más que palancas necesitamos la gracia de Dios. En toda situación de la vida necesitamos la gracia de Dios. Y yo tuve un amigo que era norteamericano, él fue uno de mis tutores en la teología reformada. Y estamos hablando de cosas administrativas de la iglesia, y él me dijo, Héctor David, las cosas nunca son fáciles, ni siquiera con plata. Porque en este proyecto misionero teníamos los recursos para todo. Si se dañaba un bombillo, lo podíamos comprar. Si se dañaba un videobin, lo podíamos comprar. Todos teníamos sueldo, salario, pero estábamos abordando una situación difícil y él dijo esto, y a mí me quedó, él dijo, la vida ni siquiera es fácil con plata. De hecho, con plata es terriblemente difícil. Claro, y eso es así. No sé si ustedes tienen plata, pero si tienen plata, sabrán que mi amigo tenía la razón. Es así. Pero más es importante para Pedro recordarles e invitar que ellos tengan la gracia y la paz y que sea multiplicado. La gracia de Dios de hoy es de hoy y la de mañana tiene que ser otra. Así lo dice la palabra de Dios. Dice que la fidelidad de Dios es como fresca, nueva cada mañana. Cada mañana, y grande es su fidelidad. Versículo 3, Pedro exalta, glorifica. Me ha encantado este momento de la mañana de adoración. Me parecía que, no sé si fue en el caso de ustedes, pero yo sí sentí como que adoré al Señor a través de los cantos. Estaba ahí sin pensar en el videobin, sin pensar en las notas, nada de eso. Yo estaba ahí adorando al Señor porque escogí las canciones de acuerdo al tema que vamos. No sé si le pasó a usted, pero me acerco un poco al gran corazón de adoración de Pedro, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es cualquier afirmación, Dios es enteramente bueno, Dios es enteramente misericordioso, Dios es enteramente santo, Dios es enteramente perfecto, Dios es glorioso. Esta palabra bendito, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, es una exaltación suprema de Dios, que también invita a esta iglesia expatriada a tener esa misma actitud. Leímos el Salmo 34, como dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, fíjese nuevamente, no hay algo que encuentra Dios en nosotros para salvarnos, no, según su misericordia, todo lo bueno de Dios para con nosotros surge dentro de su corazón, no afuera, no pasa con nosotros. Nosotros siempre tomamos decisión, es en virtud de lo que vemos afuera. No.
Todo lo que tiene que ver con el bien de Dios surge de su propio corazón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Esto es una nueva vida, que ya él ha hablado. Él insiste en esto, que el creyente que está sufriendo puede preocuparse y decir, ¿será que no soy salvo? ¿Será que Dios no me ha escogido? ¿Será que no soy hijo de Dios? Porque me va tan mal, las cosas siempre me salen mal. Y Pedro insiste otra vez, no. Quiero nuevamente recordarte que por la misericordia de Dios, Él te hizo renacer. Renacer. ¿Y para qué? Para que tengas una esperanza viva. Cada creyente, tanto estos hermanos no tenían la vida que tenemos hoy. Estos hermanos tenían que irse en esa época, que no había desodorante, que no había toallas higiénicas, que no había ventilador, que no habían muchos trabajos, que todo era tan escaso y tan difícil, que una persona solo tenía una manta de ropa y no tenía nada más, que muchos cristianos les tocó venderse como esclavos para poder tener un bocado de pan, que sufrieron injustamente, y más adelante veremos que Pedro va a decir que seamos dóciles incluso con aquellos jefes o amos difíciles de soportar. Entonces, para estos cristianos que podrían decir, me va tan mal que seguramente ni soy hijo de Dios, vuelve y repite Pedro, ustedes han renacido por la misericordia de Dios, y esto para que tengan una esperanza viva. La esperanza de estos cristianos que sufren, la suya y la mía, no es una ilusión, como que miramos hacia adelante, como el niño o la niña que dice, yo creo que en Navidad mis papás me van a dar un regalo muy bonito. Yo creo que como van las notas, mis calificaciones, me van a regalar la bicicleta o el PlayStation. Eso en el caso de los niños. Nuestra esperanza no es una ilusión hacia el futuro como decir, ay, cuánto me gustaría, yo pienso, quizás en el futuro Dios me pueda dar esto o aquello. No. La esperanza del creyente no es una ilusión. Es una realidad, es lo que dice Pedro. Una vez que usted ha sido renacido, que tiene una nueva vida en Cristo, lo que usted tiene es una esperanza verdadera, viva. ¿A qué se refiere con esperanza viva? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él en primer lugar es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra esperanza sería de un Cristóbal Colón, de un muerto, pero como el Padre le resucitó, nuestra esperanza es conforme a Cristo. Tan cierto como que Cristo vive, reina y está sentado en la diestra, tan cierto como Él es verdaderamente presente, así tiene que ser su esperanza y la mía, hermanos. Así es, viva. No hay nada, hermanos, más seguro que todo aquello que Dios ha determinado para usted y para mí. Y dice que esta esperanza que nos ha dado es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. ¿Cómo sería que le llamaran a usted hoy en la tarde de algún banco, alguna firma de abogados, decirle, le llamamos porque un ancianito norteamericano o europeo o un familiar ese que nunca le quiso a usted, ha fallecido y le dejó un testamento, y en el testamento le dejó una cantidad enorme de dinero? Venga para firmar. ¿Qué saltaría en su pecho, en su cardio? ¿Una tremenda alegría? ¿Sí o no? Estoy seguro que sí. Pocas veces, pocos casos, en mis 23 años de ministerio, pocas veces he conocido que mueren padres y los hijos en común acuerdo
definen la herencia sin dificultad. En la mayoría de los casos es una tremenda pelea por una herencia. Y a veces como que sería mejor que no dejara ninguna herencia y así no habrían pleitos que cuando hay herencias. Pocas veces he visto una actitud correcta en hijos cuando se van los padres y dejan una herencia. Sin embargo, ¿qué es una herencia material? Es corruptible, es perecedera, es marchitable. ¿No se ha dado cuenta usted que uno puede tener dinero y al otro día ya no tener nada? ¿No se ha dado cuenta usted que hay gente que ha tenido mucho dinero y ha terminado en la calle? ¿No se ha dado cuenta que hay gente que por una enfermedad muy grave ha vendido su casa, sus bienes? Conozco un médico muy querido con nosotros, que él nos contó que enfrentó una enfermedad tan grave y él tenía una finca. Me dice que él tenía una finca que vendió en 1.000 millones de pesos y todo eso se le fue para atender una enfermedad. Pero yo, como pastor que acompaño gente, he conocido gente a la cual gente mala les han quitado su finca, les han quitado su casa, sus bienes. Van a su casa y los han amenazado y camine para la notaría. ¿No se dan ustedes cuenta que toda herencia o todo recurso que podamos tener aquí es tan frágil e inseguro como la descripción que nos da Pedro? Él nos dice que la herencia que está reservada para cada uno de nosotros es como incorruptible, no se deteriora, incontaminada, no está sujeta a ningún error moral, no está sujeta a ninguna trama, y también inmarchitable, que es que no se va a agotar, y que está reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién está reservada en los cielos? Díganme ustedes, por favor. Para usted, hermano. Diga, para mí. Está reservada para mí. Y tan cierto es que está reservado para usted como que el argumento que presenta Pedro es que es tan verdadera y legítima, tan veraz, contundente, como que Cristo resucitó de los muertos. Aquí no hay engaño. Aquí no está Pedro tratando de aliviar el dolor de los hermanos, mandándoles un mensaje engañoso. No es así. Como algunas personas que a veces por tratar de animarnos nos dicen cosas, ¿no? Nos dicen, no, Dios me ha dado una palabra para ti, me dice que no te va a pasar esto y que todo va a salir bien y lo declaro y lo digo. Y bueno, las personas bien intencionadas nos dicen eso, pero de ahí a que sea, en la mayoría de los casos, es solo deseo humano. No es así con la herencia que tenemos y que está reservada en los cielos para nosotros. Esta vida que vivimos no es nada, hermanos. 80, 90 años que vive una persona no es nada comparado a la eternidad. Sin embargo, lo que pasa es que todo lo que conocemos está aquí. Y algunas personas dicen, me parece muy bien las promesas que Dios da, pero yo necesito solucionar los problemas aquí. No quiero promesas de Dios a futuro. Yo necesito respuestas aquí, en el hoy. ¿Cree que no podría ser esa la angustia de hermanos expatriados en la dispersión? Probablemente. Pero Pedro les recuerda a ellos que ellos, por un poquito de tiempo, están sufriendo cualquiera sea su desgracia, pero ellos están seguros en Dios. Dice que está guardada en el cielo para nosotros, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Usted y yo
Y los hermanos expatriados de este relato, con todo lo que iban viviendo, ellos estaban guardados por el poder de Dios, protegidos por el poder de Dios. Alguien, por favor, recuérdeme qué dice el Salmo 23. Levante su voz, ¿quién lo tiene? Muy bien. Y luego sigue diciendo, aún si voy por valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. No hay nada en las Escrituras que nos prometa a los creyentes eximirnos o zafarnos del sufrimiento. Pero todas las promesas de Dios siempre están en acompañarnos ahí, acompañarnos en el sufrimiento. Les decía en otro estudio bíblico que todos los creyentes tenemos un filo y un abismo. Esto es que vamos por un camino estrecho, pero cuidado, como que el abismo nos amenaza. Sí, pero todos los cristianos tenemos algo que se convierte en nuestra cruz. Y la cruz es un sufrimiento. Recuerda a este hombre a quien obligaron a llevar la cruz de Cristo. Pero en cuanto a un joven muy formado académicamente y con muchas riquezas, que le pregunta a Jesús, Maestro, ¿acaso me falta algo para heredar el reino de los cielos? Todo lo he guardado. Y Jesús lo mira con amor y le dice, hombre, te felicito. Solo te falta una cosa. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Pero dice que este joven bajó su rostro, achicopalado, triste, y se fue arrastrando los pies, desalentado, porque tenía muchas riquezas. El énfasis es la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo garantiza esto a sus discípulos. En el mundo tendréis, pero confíen, confíen. Como yo he vencido, yo voy con ustedes. Esto es lo que Dios, a través de Pedro, está hablando a su iglesia. Y dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí, mediante la fe, usted puede interpretarlo también mediante la vida en Cristo, mediante la vida en el Evangelio, mediante el crecimiento espiritual. Nosotros somos guardados por el poder de Dios y como cantamos esta mañana las palabras de Pablo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. ¿Por qué Pablo va a hacer esa afirmación como alterando el confort, la comodidad, la estabilidad del creyente? ¿Acaso Pablo sabía que los creyentes íbamos a sufrir? Sí, y dice, aún en condiciones precarias, nunca nada los va a separar del amor de Dios. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, en el tiempo final. No es como que estamos sufriendo y el sufrimiento nos permite como indulgentemente alcanzar la salvación. No es así, sino que tenemos una salvación que se va a hacer evidente plenamente cuando Cristo venga. Finalizo, dice en el versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran por la salvación que tienen, por la salvación y la protección de Dios. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, alegres en el Señor. Hermano, tiene que uno tener la mente en Cristo para poderse alegrar en las aflicciones. De lo contrario, no. Por eso la invitación a toda persona afligida, a toda persona deteriorada, desalentada, es mire a Cristo, vaya a Cristo, busque a Cristo, entregue su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay manera de vivir la vida con gracia, con paz, con ánimo. No hay manera de alegrarnos en el sufrimiento si no estamos en los brazos de Cristo. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esto es, nuestra vida en Cristo es más preciosa y más valiosa que todas las riquezas, que todo el petróleo, que todas las esmeraldas, que todo el dinero, que todo lo que haya en este mundo es mucho más valiosa. No hay nada material que sea más valioso que nuestra vida en Cristo. ¿Por qué dice sometida a prueba vuestra fe? ¿Acaso Dios dice, te voy a afligir y voy a mirar a ver si eres capaz de seguirme? No. Debe entenderse que sometida a prueba vuestra fe no es un acto caprichoso de Dios. No es el gusto de un rey o Dios villano que mira cómo sus hijos se revuelcan como gusanos en el dolor, en el fango, como ese Job que se rasca con un tiesto las llagas y su única compañía son los perros y las moscas, y desde arriba Dios dice, veo como que va sufriendo, pero todavía no reniega de mí. No, ser sometida a prueba nuestra fe es que el sufrimiento no nos lleva a perdernos, sino que nos lleva a ser más como Cristo, más amorosos, más sensibles, más misericordiosos, más respetuosos de Dios y de los demás. Esa es la razón de la prueba de nuestra fe. Entonces, para el cristiano la prueba es como un horno que nos purifica para que nuestra personalidad, nuestras voliciones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros afectos y nuestras acciones sean como Cristo, en contraposición de este mundo que actúa en venganza, que actúa en frialdad, en horror, en mentiras, en engaños. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, no lo vemos, pero creemos en Él. ¿Sí? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Aquí el fin no es cuál es el propósito, porque el fin de nuestra fe es glorificar a Dios. Aquí hay que leer fin con relación a este contexto, obteniendo el fin de vuestra vida cristiana, que es ver a Cristo cuando venga, cuando Él venga por nosotros, experimentar una transformación total, una renovación de todas las cosas y vivir una vida eterna con Él donde no hay maldad, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Dice que esta es la promesa escatológica para nosotros, un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia y la verdad. Sí, obteniendo el fin de vuestra fe, de esa fe que es probada, de ese caminar del creyente, y es que un día tendremos la victoria sobre toda debilidad y sobre la muerte, la salvación de nuestras almas. Y termina Pablo diciendo que los profetas que profetizaron, por ejemplo, Isaías 53,
profetizaron los sufrimientos de Cristo. La gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación que tenemos nosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, los vemos ahí en Isaías 53, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Todo el Evangelio se experimenta por aquel Jesucristo que murió. Los profetas conocían y vivían esperanza, ese sufrimiento de Cristo, y por medio de Cristo su muerte y de su resurrección, para nosotros la esperanza viva. Y dice que estas son cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, si algo hace Pedro, guiado por el Espíritu Santo, para que en los próximos domingos entremos más en el tema del sufrimiento, del gozo, de la gracia de Dios en medio de las vicisitudes, es en primera instancia recordarles a ellos y a cada uno de nosotros que nosotros somos el pueblo de Dios. Puede que nos destierren, puede que nos quiten cosas. Incluso Job perdió su salud, perdió sus hijos Job, y sus mejores amigos, de buena intención, pero de mal discernimiento, juzgaron a Job y terminaron juzgando a Dios. Más adelante, cuando Dios restituye o restaura a Job, Dios juzga a sus amigos y les dice: ustedes en realidad, más que a Job, hablaron males contra mí y los voy a castigar, a no ser que le pidan a Job que vaya y ore por ustedes. Esto lo leerán ustedes en estos días, cuando vamos finalizando Job. Job es el caso histórico de un hombre pasado por las peores desgracias. Pero no puedo decir que es más duro que usted, porque cada uno de nosotros vivimos situaciones y nadie debería decir: eso no es nada. Eso no es nada. No. El sufrimiento, las dificultades que vivimos cada uno son tan personales y duelen tanto como solo uno mismo las puede experimentar. Sean jóvenes, sean adultos o seamos ancianos, Dios va a usar siempre esto que vivimos para bien. Y quedémonos con esto: pasada a prueba nuestra fe en las dificultades, podamos dar gloria a Dios y gozarnos en Él. Eso es terminar bien la vida. Eso es vivir bien el peregrinaje. Padre, como padre de familia me encantaría evitarle a mis hijos todo tipo de dificultades. Quisiera que ellos nunca experimentaran el dolor, ni la soledad, ni la muerte. Pero lo experimentan y lo experimentarán. Y así como oro por mis hijos, oro por la vid, la iglesia que tú deseas. Para que cada hermana, cada hermano que ha tenido pérdidas, que experimenta amenazas, angustia, que se siente acorralado por alguna situación, pueda hoy recordar y con el poder de tu Espíritu Santo afianzar en su corazón que ha sido rescatado, ha sido redimido, ha sido justificado, sustituido, expiado por la sangre de Cristo.
somos extranjeros, somos peregrinos. No somos de este mundo, pero mientras vivimos en este mundo, podemos alabarte, podemos glorificarte. Aún los ángeles quisieran ver cómo funciona todo esto, esa gracia y esa paz tuya en el creyente, en medio de las tribulaciones. Oh Señor, permítenos sentir fuerza, permítenos sentir poder tuyo, capacidad, Señor, y contentamiento en cualquiera sean nuestras dificultades. Bendito es tu nombre, Señor. Padre del Señor Jesucristo, Dios nuestro, bendito es tu nombre. Por tu Espíritu Santo, bendito es tu nombre, Señor, para siempre. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.